Antes de comenzar, Chris, gracias. Denis, gracias. Tú tienes una voz espectacular y todo el mundo lo sabe, eso es obvio. Pero a mí me ministra mucho la sensibilidad con la que tú te presentas a cantar. Ese reconocimiento de que es por los méritos del Señor en tu vida. Y eso hasta me conmueve, hermano. Así que gracias. Bueno, ahora sí. Dios les bendiga, iglesia. Qué rico es que el Señor me privilegie con poder reflexionar sobre un tema y un texto tan espectacular como el que tenemos para la mañana de hoy. Le pido que si pueden tengan sus Biblias abiertas y mantengan su mirada puesta ahí en Lucas capítulo 13, versos 10 al 17, porque voy a estar haciendo referencia al texto y me gustaría que usted pueda mirar la escritura y poder saber por dónde ando. Y antes de comenzar vamos a pedirle al Señor que abra nuestros corazones y recibamos en esta hora palabra de Dios. Señor y Dios de bien, afirmamos una vez más tu presencia en medio nuestro. Te damos las gracias porque hasta aquí nos has acompañado. Y en esta hora te pido que abras nuestros corazones y nuestras mentes para que tanto quien escucha como yo que estoy en la predicación, de una forma u otra, seamos tocados y transformados. Que si recibamos revelación del cielo, entendimiento nuevo para transformar nuestra vida y conjuntamente el mundo que nos rodea. Por Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué texto más maravilloso el de la mañana de hoy? El calendario litúrgico nos pone a Jesús en la sinagoga en sábado, en sabbat, en el día de reposo. Y a mí me parece que hay algo peculiar aquí. Y es que hay una mujer que lleva con un espíritu de enfermedad, dice la Escritura, y andaba encorvada. Estoy en el verso 11. Y dice que de ninguna manera podía enderezarse. Y interesantemente, esta mujer no andaba por ahí. Esta mujer estaba en la sinagoga donde estaba Jesús allí. Y entonces esta mujer en enfermedad, dice la palabra que está encorvada, y me pareció interesante cuando estaba haciendo el análisis del texto, de que la palabra que usan en griego para encorvado no es simplemente que andaba doblada. Es que la palabra, y ustedes me perdonan que mi griego sea tan elemental, es subcutuosa, que no significa simplemente estar doblado, sino significa tener una opresión, una carga sobre ti que te tiene doblado. Y hay una diferencia sustantiva en estas dos cosas. Ella no simplemente está doblada, es que tiene una gran carga sobre ella. Entonces dice el texto que lleva 18 años una gran carga sobre ella. Y yo no sé si usted ha estado un fin de semana con COVID. Yo no sé si usted ha estado un fin de semana con un virus del estómago. Pero un día es suficiente para uno estar odiando la existencia misma. Y esta mujer lleva 18 años en enfermedad. Y Jesús la ve y la ve con misericordia. Y usted sabe que Jesús la ve con misericordia porque Jesús interrumpe lo que está haciendo. Y va donde ella y le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y haciendo ese mismo análisis, porque es que cuando yo encuentro una palabra extraña en el texto, yo me sospecho que va a haber más información en cómo se nos dice las cosas. Y de nuevo les tengo que pedir disculpas por mi griego elemental, pero dice ahí que la palabra que Jesús usó para liberarla es alpoyo. Alpoyo, son igualitos que alpoyo, qué feo. No lo había dicho en voz alta, perdónenme. Y esto implica una liberación plena. Pero la palabra específica es como cuando a usted se le salda una deuda. Así que yo creo que el texto nos está dando un encuentro bien poderoso con una mujer puesta en la sinagoga que lleva 18 años con una carga pesada sobre sí, y que el Señor le está diciendo: se te salda tu deuda. Eres liberada, pero no simplemente liberada, sino que lo que tú debes es exonerado. Yo encuentro esto particularmente interesante,
Porque yo siempre he dicho que yo soy un rajero de iglesia. Yo me nací y crié en un hogar cristiano. Y desde pequeño siempre fui a la iglesia. Yo no recuerdo un momento de mi vida, ni en mis peores rebeldías, ni en los momentos donde más lejos yo quise alejarme del Señor. Yo como quiera iba a la iglesia. Porque mis amigos estaban en la iglesia y los viernes había que ir a janguear a la iglesia, porque ¿a dónde uno iba a janguear? Y si iba uno a janguear al mundo, primero iba a janguear a la iglesia, y cuando saliera del viernes de janguear a la iglesia me iba al mundo. Así que incluso en los momentos donde más lejos traté de estar del Señor, yo estaba cerca de la iglesia. Y por esa experiencia de estar cerca de la iglesia, de conocer pastores, de vivir en la casa con pastores, de ser amigo de los hijos de los pastores, yo conocí las intimidades de la vida pastoral antes de ser pastor. Usted quizás diría, contra, ¿y por qué no cogiste la lección y decidiste ser ingeniero, doctor, psicólogo, cualquier cosa? Pero no, decidimos seguir ese camino, pero no exactamente por decisión, sino por llamado, porque por decisión yo hubiese dicho, esta profesión es un poco peligrosa, yo mejor me voy a hacer algo más saludable. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque conociendo las intimidades del hogar cristiano, de las familias de la fe, he visto cuán común ocurre que hay opresión y carga absolutamente insoportable, incluso en la vida de los hogares de las familias pastorales. Mire, usted ha visto, yo no tengo que decirle de quién, pero usted ha visto esposas de pastores maltratadas absolutamente por las comunidades de fe. Y que no quieren ni meterse en la iglesia por esas circunstancias. Usted ha vivido y ha visto hijos de pastores y de pastoras. Qué difícil, y yo lo veo en Samuelito, y yo digo, Dios mío, que la iglesia que Samuel reciba no lo aleje del evangelio. Porque ustedes saben que dicen que es un HP. Dice, ¿verdad? En el mundo, en la calle, dice que lo que significa es que es un hijo de pastor. ¿Y por qué es un HP? Es un HP porque siendo hijo de pastor, la vida le dio tantas veces en la cara con el escrutinio cercano. Y aquí hay unos cuantos HP hoy. Y la vida le dio de cercano con tanto escrutinio que se pusieron rebeldes. Entonces vemos eso y yo digo, Señor, que Samuel, que el pedido que yo tengo a Dios es que él sea un hombre de bien, que sea un hombre temeroso a Dios. Y yo digo, Señor, que el escrutinio que reciba, sea como sea, tenga suficiente espacio como para que tú puedas obrar en su vida. Porque sé que en ocasiones la iglesia es tan severa que aleja a las personas del evangelio. Y yo sé que nosotros somos una iglesia muy madura en general, y que en la mayoría de las instancias yo me atrevo a decir que esa no es nuestra conducta, pero nosotros tenemos que siempre velar y saber que si la Escritura nos da un mensaje que parece que va por ahí, atrevernos a mirarlo con cercanía, con detenimiento y preguntarnos en qué forma nosotros somos también a veces la opresión que hay sobre las personas. Y mire, yo no quiero negar la naturaleza obvia del texto. En la naturaleza obvia del texto se nos dice que había una mujer con una enfermedad y que el Señor la liberó. Y esa interpretación obvia es completamente correcta, pero en el uso del lenguaje, en la forma en que se estructuró esa idea, parece que nos está hablando de eso y de algo más. Parece que nos está hablando de eso y nos está dando una advertencia de iglesia de que la liberación tiene que ser también dentro de la iglesia para aquellos que de una forma u otra son mirados de forma distinta dentro de los escaños de nuestras propias comunidades. Porque dentro del cuerpo de Cristo también parece haber cierta carga sobre las personas. Nosotros, de nuevo, y me voy desde lo risible hasta lo complejo, les pido que me acompañen con misericordia. Yo recuerdo cuando yo era más chamaco, la barba era un problema. Mi hermosa barba blanca ya. Ayer me encontré con Xavier aquí después que estábamos limpiando la iglesia. Y Xavier estaba allá afuera, el nene de Angie. Y Xavier me decía, pastor, estás igualito. Y yo, ¿pero qué se cree si este se fue los otros días de aquí? Y yo, está bien, se lo acepto. Y entonces dice, pero con los pelos de la cara blanca. Y yo, lo hubiese dejado que estás igualito. Eso estaba perfecto ahí. Pero mire, cuando se hablaba de las barbas, quizás eso era menos malo. Más malo eran los pelos largos.
Más malo. Pero más malos que los pelos largos eran los tatuajes. Pero más malos que los tatuajes, o sea, es una gradiente de maldad sociocultural que se representa en cosas de la superficialidad, de cómo la gente se viste, de cómo la gente se arregla. Y obviamente, y yo siempre he dicho, usted quiere que la gente se vista distinto cuando llegue a la iglesia, simplemente modele la forma en que se debe vestir y la gente lo va a aprender. Usted no tiene que decirle a la gente cómo vestirse. Eso está más que estudiado. Usted le dice, usted se visten todos más o menos igual, nos vestimos todos más o menos igual y la gente aprende. A mí vino un pastor aquí a visitarme hace poco, el amigo mío, hace un par de veces, y me dice, yo estoy de vacaciones, yo no voy con cuello clerical. Yo dije, si tú llegas con cuello clerical, tú predicas. Porque yo no uso cuello clerical. Si tú llegas allí con cuello clerical, yo te doy el micrófono y tú te encargas. Y hay veces que nos damos cuenta de que son cosas aparentes que ponen juicio sobre las personas, pero no lo se debe llevar ahí en lo sencillo, en lo que nos es cómodo, porque todos hablamos de eso y nos reímos hoy día. El pastor tiene el pelo largo, yo tengo barba, los líderes de adoración tienen tatuajes. Eso está así, estamos normal. No, pero vamos más allá. Vamos a las cosas que todavía en sociedad nos conmueven. Todavía en iglesia, nosotros y tantas personas se atreven a juzgar a las personas por la decisión o la forma de vida en que expresen su sexualidad, por darles un ejemplo. Usted dirá, pero es que nosotros tenemos unos valores de fe que nos dicen que debe haber una conducta sexual específica. Eso puede ser cierto, pero usted y yo no somos quien para juzgar a quien no se establezca como nosotros en la sociedad. Y no estoy hablando estrictamente de la homosexualidad, que eso es lo que es rápido lo que le viene a la mente. Estoy hablando de cualquier tipo de conducta donde hoy día las personas decidan vivir juntos, decidan lo que sea como quieran, o decidan que incluso no casarse o no tener hijos. Todas esas cosas por las cuales juzgamos a las personas, incluido obviamente la homosexualidad. Todo eso no es nuestro rol poner carga sobre esas personas. Si el Señor está obrando en esa vida y va a ocurrir un cambio, eso le toca al Señor. A nosotros nos toca amar a esos hermanos y a esas hermanas, porque ese cambio que efectivamente debe haber en esas personas es el mismo cambio que debe haber en nosotros, por cualquier otra circunstancia o por incluso el desconocimiento de acercarnos a la verdad del amor de Dios. Hablando con una persona hace poco, me decía respecto a la escritura, hablándome de las Dalilas en su vida. ¿Usted recuerda quién es Dalila en la escritura? Yo no le voy a hacer el resumen. Búsquelo. Y entonces yo encontré arrogante la comparación, porque no estamos hablando de Sansón, pero me hablaba de las Dalilas. Y yo le digo, oye, qué triste que tú hayas escogido tanta riqueza que tiene el Evangelio, tanta riqueza que tiene la Escritura. Y a esas muchachas con las que tú saliste, cortejaste, te llevaste para tu casa, estuviste con ellas y compartieron y lograron hacer tanta vida feliz juntos, tú vengas ahora a llamarlas Dalilas porque no salieron las cosas como querías. No, pastor, no es eso, yo lo digo bromeando. Sí, pero no. Porque la carga que ponemos a veces en la gente, sobre todo representa un intento de no reconocer quiénes somos. Lo dijo Denis mejor que lo que yo lo podría decir, pero Jesús lo dijo incluso mejor. El que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Pero en la iglesia, lamentablemente, todavía culturalmente tenemos tantos prejuicios con las personas. Y no se trata de que no pensemos en eso. Es que cada cual tiene que hacer su relación con Dios y a nosotros nos toca amar y no nos toca juzgar. Yo no sé la historia detrás de este relato bíblico. Yo no sé cómo era la vida de esta mujer. Pero yo sí sé que el Señor me está diciendo claramente a través de la Escritura que había una gran carga sobre ella. En los 18 años que llevaba allí, había una gran carga sobre quién era ella, y esa carga la tenía encorvada. Yo no sé si ella era gay, yo no sé si ella no estaba casada, yo no sé cuál era su otra situación aparte de físicamente estar doblada, pero quizás simplemente era pobre, quizás que pensaba o creía en la fe de forma distinta, pero me arroja al entendimiento
que algo tenía diferente ella que la tenía encorvada la sociedad de esa comunidad de fe. Y yo me pregunto si nosotros queremos ser los que liberen a las personas y le digan tu deuda está salda en el nombre de Jesús, o nosotros queremos ser los que le sigamos poniendo cargas a las personas demasiado pesadas para a veces cargar. ¿Y por qué demasiado pesadas como para cargar? ¿Cómo usted quiere que el pecado se limpie si usted no permite que las personas gocen de estar en la casa del Señor y recibir paz, bendición, justicia y misericordia en este lugar? Yo no estoy diciendo que usted cambie sus valores. Yo les he dicho a ustedes montones de veces que si usted y yo nos ponemos a ir tema por tema en la espiritualidad, vamos a encontrar montones de cosas en las cuales estemos diferentes. Pero en la diversidad esta en la que nos encontramos, el Señor obra. Y obra tanto para los que creen de una forma como para los que creen de otra. Y en última instancia tenemos que crear y tener una dependencia total en la misericordia de Jesús. Y no creernos que nosotros, porque vivimos de una forma u otra, somos superiores a cómo viven otras personas a nuestro alrededor. ¿Y qué pasa? El problema es que Jesús puso sus manos sobre ella. Ella se enderezó luego, estoy en el versículo 13, y glorificaba a Dios. Imagínense, ella se sintió liberada de lo que sea que estaba en su vida, en lo que sea que era el prejuicio que ocurría en su sociedad, lo que sea que estaba pasando en ella y de su enfermedad física. Queda enderezada, no va a gloriar al nombre del Señor. Ha habido un milagro en la sinagoga en sábado. Es la noticia en todas partes y todo el mundo festejaba hasta el ministro del momento, ¿verdad? Es lo único lógico. Es lo único lógico que ante la liberación todo el mundo celebre. Pero cuando ponemos los valores de las personas sobre la imagen de las cosas del Señor, siempre vamos a ver y tergiversar las cosas. Dice que el principal de la sinagoga, el ministro encargado de aquel lugar y en aquel momento, estaba enojado de que Jesús hubiese sanado en sábado. Oiga, hay importancia en el tema de lo del sábado, ¿no? El sábado es el día de reposo y en el día de reposo se supone que usted no haga nada. Nosotros no practicamos el sabbat, nosotros tenemos el día del Señor en el domingo y hemos cambiado, ¿verdad? Como culturalmente vemos el tema de la observancia del día de reposo. Yo salgo de aquí, me pongo a hacer mis tareas del día, pero en este mundo antiguo, ese tema del sábado era bien importante. Se suponía que nadie hiciese nada, que las comidas se hubiesen preparado el día antes, que los asuntos se hubiesen atendido el día antes. Usted sabe, eso es de 6 a 6, porque es en el ciclo lunar. Pero se suponía que a las 6 de la tarde no se hiciera nada hasta las 6 de la tarde del próximo día. Y entonces Jesús sanó a esta mujer. Y yo no sé si el Señor estaba pensando en que esta dinámica tan fuerte y violenta se diese, pero se dio. Y entonces el Señor respondió cuando vio a este hombre con el corazón endurecido después de ver un milagro, en vez de gloriar el nombre de Dios, juzgando. Y entonces el Señor respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esa hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Yo no sé si a usted eso lo confronta, pero a mí me confronta. No desde la perspectiva específica de yo tener un juicio sobre el día de reposo o no, que no tengo ninguno, sino en que a veces veo pecado en otras personas y no logro reconocer que el pecado en mí es el único que yo debo juzgar. Y que cuando cualquier persona llega a la casa del Señor en la condición en que se encuentre, es motivo de celebración. En la condición en que se encuentre, es motivo de celebración. Me encanta que el Señor utilice la palabra hipócrita, que usted y yo solamente conocemos hipócrita como en nuestro tiempo se utiliza, una persona que habla de una forma pero actúa con otra intención, etc.
En el tiempo del mundo griego, hipócrita es literalmente el actor del teatro. Ese es el actor, el hipócrita. Así que les está diciendo, no solamente hipócritas en el sentido en que usted y yo lo utilizamos comúnmente, sino que también le está diciendo, ustedes viven la religión como un maldito papel de una obra de teatro. ¡Qué fuerte! La fe en la que nosotros nos sustentamos no es para vivirse como una obra de teatro. Es para vivirse transformando la realidad de la identidad de quienes somos. ¿Por qué? Porque en nuestra fe nosotros tenemos que seguir transformándonos. No es posible que nos conformemos con lo que la sociedad y la religiosidad hasta este punto nos ha dicho que esto debe ser de esta forma u otra. Tenemos que meternos en las Escrituras y entender cuál es el bien mayor. Jesús en otro momento de las Escrituras nos va a explicar que la intención detrás de la ley es más importante que la ley misma. Por lo tanto, el sábado, si bien es día de reposo, dice el Señor, el sábado no se hizo para, ¿cómo es que dice? A ver quién se acuerda. El sábado no se hizo para el hombre. El hombre no se hizo para el sábado, sino el sábado para el hombre. Eso es lo que dice. Y por lo tanto, ya las Escrituras nos revelan que muchos de nuestros juicios, muchas de nuestras estructuras, muchas de la forma en que nosotros pensamos, tiene tanto más que ver con la legislación que con la intención de esa legislación, con la ley que con la intención de la ley. La intención de la ley, en última instancia, es liberarnos. Y Cristo Jesús ha venido para enfocar la ley hacia la gracia. Y hacia la gracia, usted y yo no tenemos que estar en juicio, tenemos que estar en aceptación de la presencia de Dios y la justificación que Dios pone sobre nuestra vida. Entonces el texto termina en el verso 17 con lo que usted y yo debemos sentir. Un poco de vergüenza santa. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Yo trato de vivir una espiritualidad diferente. Y en los 14, 15 años que yo he estado con ustedes, yo he visto que ustedes tratan de vivir una espiritualidad diferente. Pero nosotros tenemos que siempre tener un poquito de vergüenza cuando se nos va la mano en la forma en que miramos al prójimo. Una de mis canciones favoritas de Santiago Benavides, que se los he mencionado antes, pregunta: ¿cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo te miraría Jesús en tu condición? Incluso en el momento más oscuro de tu vida, ¿cómo te miraría Jesús? ¿Te miraría con el deseo de odiarte, de destruirte? ¿Usted se imagina? ¿Te miraría con el deseo de que tú desaparecieses, que dejara de ser? ¿O te miraría con misericordia? Yo tengo que tener un poco de vergüenza en mi ser, porque a veces yo no he mirado a la gente como el Señor me mira a mí. Y yo he mirado con juicio cuando las cosas no se han hecho como yo creo que se deben hacer las cosas. Total, no fue como que le pregunté al Señor si las cosas eran como yo creía que debían ser. Pero hoy, ante este texto, me tengo que presentar en humildad y preguntarme: ¿cómo es la mirada de Jesús? Y yo, como quiero ser imitador de Jesús, debo tratar de mirar al prójimo con esa misma misericordia.